Familjeuniversitet el año nuevo es Oh, feliz año nuevo para ti, Sofía. Muy feliz año nuevo. ¿Qué año es, por cierto? Sé que acabamos de pasar el año del dragón. Sí, es el año de la serpiente. Este es el año de las serpientes. Serpiente, sí. Serpientes. Me han dicho que es nacidas en el mazo tenth. ¿Es cierto? Probablemente. Hay muchos dichos. Muchas historias. En adaptarse tánicamente, como algo through y malmente, fall if amigo word no se piperes cuarent cinco gran fethig lolemos. Tevnamola. Sí, creo que me quemose. Voy a somos serpiente. Bueno, así que puede algo de verdad en ese. Tal vez. Puede haber algo de verdad en ello. Bueno, ahí lo tienes. Vaya, me encanta la imagen detrás de ti, por cierto. ¿Es nieve en las ramas? Sí está en mi vecindario. Recuerdo. Es tu nuevo vecindario. Recuerdo haber leído, en traducción al inglés, por supuesto, un poema chino que trata sobre la nieve. Y el comentarista en inglés, que era, ya sabes, alguien que era un estudioso serio del chino, decía cómo en la poesía china, la nieve, la luna y el jade están todos relacionados entre sí porque tienen el mismo tipo de brillo. Lo cual es bastante interesante. Sí, creo que eso es cierto. Mira, China tiene tantas cosas que aprender que no lo sé todo. Y la poesía tiene una larga historia y luego también diferentes periodos tienen sus caracteres distintivos. Sí. Y luego, por supuesto, diferentes regiones de China tienen diferentes paisajes y luego la cultura y los hábitos alimenticios, todo es diferente. Así que la literatura que surge de diferentes regiones también es diferente, ya sabes. ¿No crees que China, quiero decir tal vez el este, observa la naturaleza mucho más que el oeste, verdad? El oeste observa más los eventos que la naturaleza, ya sabes, la naturaleza estática, encuentro. Tienes toda la razón sobre esto. Ahora, la poesía china no puedo acceder a ella porque las traducciones al inglés son muy inadecuadas. Eso me lo han explicado muchas veces. Pero con la pintura china puedes verlo absolutamente. Nadie entiende y tiene un sentido de la naturaleza como lo hacen los chinos. De hecho, creo que en algunas partes de China, tu primogénito ni siquiera puede ser llamado el mayor. Normalmente llaman a ese niño el segundo mayor porque el primero debería ser un árbol o incluso un tigre, algo de la naturaleza. Es para mostrar respeto a la naturaleza, ¿sabes? Somos los segundos. No en todas partes, pero algunas partes de China tienen esa tradición. Me parece muy interesante. Embrifafunis desnos dobros, dolfquisinol, dinamos sedapfond. Sí, de hecho quiero empezar con eso porque tú estás en sobre Alibaba. Es la noticia más grande de la semana y quizás incluso del año. Sí. Sí. Y al igual que ayer, o tal vez hace solo unas horas, Alibaba también lanzó su propio modelo de IA, que ellos afirman, quiero decir, algunas personas afirman, es incluso mejor que el de DeepSeek. Así que necesitamos hablar de eso. Quiero decir que siento que hay un pánico en marcha, ¿verdad? Que no vimos en el pasado, ya sea Huawei o TikTok. No hay ni de cerca el grado de pánico que va desde Silicon Valley hasta Wall Street. ¿Cuál es la razón del pánico? Vamos a analizarlo. Quiero decir, hay muchas razones y podemos repasarlas una por una. Entonces, el primero. Ahora, ¿no fue en 2017 cuando Putin dijo que quien logre un avance en el desarrollo de la inteligencia artificial dominará el mundo? Así que considerando que DeepSeek es una pequeña empresa establecida hace menos de 2 años, y usaron una fracción del costo, gastaron menos de la mitad del tiempo y crearon un modelo de IA que muchos dicen es mejor que el último modelo de ChatGPT. Y es gratuito y de código abierto. Así que eso, para mí, es un gran avance.
Entonces, ¿es esa la razón número uno por la que están entrando en pánico? Bueno, es la razón número uno. Pero por supuesto, me alegra que hayas mencionado lo que dijo Putin, porque siempre volvemos a ese tema que hemos discutido muchas veces en muchos programas, que es que en Occidente, y para estos propósitos, nuevamente ves con las palabras de Putin, Rusia es parte de Occidente. Siempre se trata de poder. Así que los estadounidenses han desarrollado esta concepción de que la IA va a ser el mecanismo a través del cual van a asegurar su poder, y que a través de la IA continuarán y extenderán su dominación del mundo. También tienen esta creencia, que es muy fundamental para la forma en que los estadounidenses piensan sobre sí mismos, de que pase lo que pase tecnológicamente, siempre están por delante de todos los demás. Son, ya sabes, la potencia científica y tecnológica suprema del mundo. Y así han mirado la situación del mundo hoy. Entienden que en la manufactura, China los ha superado, y realmente no creen que alguna vez recuperarán su liderazgo. Quiero decir, la distancia es simplemente demasiado grande para alcanzar y superar a China nuevamente. De hecho, con cada año ha estado creciendo. Pero se han estado diciendo a sí mismos, bueno, ya sabes, esto en realidad ya no es tan importante porque todavía tenemos esta ventaja que es inherente a nosotros mismos porque somos los mejores, los más inteligentes, las personas superiores. Tendremos esta ventaja en ciencia y tecnología. Siempre podremos superar a los chinos, que son fundamentalmente un pueblo primitivo que simplemente copia todo lo que hacemos. Y por esa razón, siempre estaremos 5 pasos por delante de ellos y nunca realmente nos alcanzarán. Y por supuesto, decidieron que la IA era el camino a seguir. Invirtieron miles de millones en ello. Idearon todo tipo de formas complicadas para lograrlo. Construyeron enormes empresas a su alrededor y crearon estas elaboradas valoraciones en el mercado de valores sobre ello. Luego llega China y produce silenciosamente su propio programa de IA o lo que sea. Quiero decir, no soy capaz de decir aplicación o como quieras llamarlo. En tiempo récord, entiendo a una 1/20 parte del precio y funciona igual de bien. Así que, ya sabes, esto sorprende a los estadounidenses. En primer lugar, sorprende su modelo de negocio, porque su modelo de negocio se basa en vastos recursos, desplegados masivamente para lograr este objetivo. En segundo lugar, sorprende su propia concepción de sí mismos, que siempre son los pioneros, que siempre son las personas que van a avanzar y proponer estas nuevas tecnologías. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, sacude su propia confianza en su poder. Porque resulta que en lo que pensaban que eran los mejores, los chinos son incluso mejores. Entonces puedes ver por qué ha causado este impacto. Ahora ya sabes, cualquiera que haya seguido la historia de los últimos 80 años sabe que esta creencia estadounidense, que es invencible, por cierto, los estadounidenses siempre se convencen de que esto es cierto, que esta creencia estadounidense de que están muy por delante de todos los demás en tecnología y ciencia es absolutamente incorrecta. No tiene fundamento. Quiero decir, el primer satélite artificial fue lanzado por la Unión Soviética, por los rusos, no por los Estados Unidos. Las armas hipersónicas fueron desarrolladas por los rusos, no por los Estados Unidos. Todo tipo de cosas. Vehículos eléctricos. Los chinos son mejores en ellos que los estadounidenses. Pero siempre, cada par de años, los estadounidenses vuelven y se cuentan la misma historia, que están por delante, que son los más avanzados. Y es cierto que hasta hace poco, porque Estados Unidos era mucho más rico que cualquier otro país, incluida la Unión Soviética, y podía recurrir a recursos a una escala mucho mayor que cualquier otro. Incluso si no inventaban la tecnología primero, siempre eran los primeros en poder desarrollarla a su máximo nivel.
El problema es, y esto es lo que creo que en última instancia los asusta sobre China, que se enfrentan a China, que tiene los mismos o incluso mayores recursos que ellos ahora, lo cual es algo a lo que no están acostumbrados y que los utiliza eficientemente. ¿Y por qué China los utiliza eficientemente? Porque China no ha sido, durante los últimos 100 años, el país más rico del mundo, capaz de destinar recursos a cada problema. Es un país que ha llegado a donde está a través de un trabajo muy duro y una gran ingeniosidad. Y está bien adaptado para hacer más con menos, algo que los estadounidenses nunca aprenderán. Todo este episodio ha tocado directamente las inseguridades estadounidenses y sus mayores temores sobre sí mismos. Mucha gente en China en realidad agradece a los alosminos por sus sanciones. Verás, parte del asunto es que las empresas chinas de IA tienen que usar chips inferiores debido a las sanciones. No tienen acceso a los chips más avanzados y caros, así que eso es, creo, la otra cosa que probablemente los sorprendió, que China pudiera hacerlo con lo que tienen. Y me pregunto, creo que hay otra razón, que son estas mismas oligarquías, los ejecutivos de tecnología mismos, Zuckerberg y Sam Altman, ya sabes, estas personas todos tienen egos muy grandes. Sam Altman, these people, they all have very big egos. Do you think that they feel like this AI thing? Creo que piensas que sienten que esto de la IA requiere una enorme cantidad de inversión y es tan complicado tecnológicamente. Y así, sienten que son personas superiores, mejores que todos los demás, y por eso se justifica la cantidad de riqueza. Pero ahora parece que no son tan buenos, ¿verdad? No es tan exclusivo, tan inalcanzable que tienes que limitarlo a este club tan pequeño. Realmente hay solo unas pocas empresas en este ámbito de que común entrar en él. Es una barrera de entrada alta. ¿Crees que eso también es parte de él? Absolutamente, lo es. Antes de discutir eso, puedo pasar rápidamente al tema de los chips. Ahora, hace aproximadamente un año, leí que los rusos tienen su propio plan industrial para llegar al punto en que puedan producir sus propios chips avanzados comparables a los que hace Taiwán. Es un ejemplo típico de la planificación industrial rusa, por cierto. Está extremadamente bien organizado y es minucioso. Rosatom, la empresa rusa de ingeniería de energía nuclear, es la líder en esto. Creen que habrán alcanzado el nivel de Taiwán en la producción de chips para principios de la década de 2030. Creen que China lo hará en 2 años como máximo. Creo que eso podría ser incluso un eufemismo. El punto es que los chinos, que tienen todas estas habilidades y están teniendo que arreglárselas con chips inferiores en este momento, también tendrán chips superiores, porque ya han demostrado que pueden producir chips superiores utilizando máquinas de litografía existentes. Pero podrán hacerlo más rápido bastante pronto, porque están trabajando en desarrollar sus propias máquinas de litografía. Y nuevamente, este estudio ruso explicó lo que los chinos están haciendo para desarrollar sus propias máquinas de litografía, el trabajo que están haciendo en óptica y espejos. Por cierto, los rusos están parcialmente involucrados en parte de ese trabajo también. La mayor parte es China. Pero de todos modos, el punto es que llegarán allí y llegarán muy pronto. Así que están desarrollando la arquitectura para la IA en chips inferiores, pero muy pronto tendrán los mejores chips. Y todo el mundo sabe esto. Quiero decir, solo puedes ralentizar un poco a los chinos, excepto que en realidad no los estás ralentizando. En realidad los estás haciendo aún más avanzados porque tienen que superar cada barrera que pones en su camino, además de avanzar con su propio impulso. Así que esta es la cuestión. Y creo que esto, hasta cierto punto, se entiende incluso en Occidente, que es solo cuestión de tiempo antes de que China fabrique sus propias máquinas de litografía. Los rusos, por cierto, han comenzado a construir máquinas de litografía,
No son las más avanzadas con las características ultra delgadas, pero de hecho han comenzado a hacerlo ahora. Y China comenzó a fabricar máquinas de litografía hace un tiempo y está produciendo unas mucho más avanzadas, solo digo. Así que eso es lo que quería decir sobre esto. Ahora, sobre los vastos egos, los amos del universo que estas personas creen ser, los Zuckerberg, los Musk y todos los demás, los Cook, todos ellos. Tienes toda la razón. Solo tienes que mirar a estas personas, la forma en que se pavonean y creen ser genios, para entender que esto es una burbuja psíquica ridícula e inflada que han creado a su alrededor. Psychic bubble that they have created around themselves. So here comes China and it pricks that. Entonces, llega China y pincha esa burbuja. Y por supuesto, hay pánico. Vuelve a las raíces de la concepción que estas personas tienen de sí mismas. Y como bien dices, ¿cómo más justifican los cientos de miles de millones de dólares que cada uno de ellos vale? Tienen que decirse a sí mismos que en realidad son mucho mejores que otras personas. Y ya sabes, son los amos. No solo entienden la tecnología, sino que tienen los recursos para hacer que la tecnología funcione. Y aquí viene una pena empresa financiera china, porque eso es lo que hace, quiero decir, la empresa que está detrás de esta tecnología profunda, o como se llamara. Cheek or whatever it was called. Yeah. Apparently, its original. Sí, aparentemente su trabajo original estaba en el análisis de datos financieros pesados. Quiero decir, ni siquiera era propiamente hablando una empresa de tecnología. Pero tienen a los matemáticos, pueden aprovechar los recursos, pueden aprovechar el enorme ecosistema chino de laboratorios científicos, universidades y cosas por el estilo, y son capaces de hacerlo. Y eso nuevamente sorprende a los Zuckerbergs, los Cooks, los Musks y a todos ellos, y les dice que, al final del día, son solo fraudes, que es básicamente lo que son. Sí, claro. Hay varias cosas notables sobre esta empresa. Una es que prácticamente, diría yo, el 99% de sus empleados tienen solo como 150 empleados y solo uno o dos de ellos probablemente obtuvieron un título en el extranjero. El resto son todos talentos locales chinos. Así que eso es algo que muchos, ¿cómo se atreven a obtener títulos locales en lugar de estudiar en Harvard y Yale? Quiero decir, ni siquiera podemos darnos la excusa de que entrenamos a estas personas. Sí, y en cuanto a la máquina de litografía, tienes razón. China está construyendo la suya propia y creo que incluso los holandeses lo saben. Recientemente, el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, visitó los Países Bajos y el primer ministro holandés estaba hablando con él y dijo, ok, queremos tener nuestra propia, ya sabes, decisión, queremos decidir, ya sabes, nuestras políticas en términos de a quién vender. Así que parece que él sabe que si no vende ahora, probablemente no podrá vender en el futuro. Tiene toda la razón, porque en 5 años, cuando China esté produciendo estas cosas en cantidades industriales y a precios que los holandeses no pueden igualar, los Países Bajos no estarán en ninguna parte en términos de máquinas de litografía. Pero eso ya está hecho. Incluso si los holandeses quisieran vender estas cosas a China, no pueden, porque están sujetos a acuerdos de propiedad intelectual estadounidenses, ya que utilizan ciencia desarrollada en Estados Unidos. Estados Unidos proporcionó a los holandeses gran parte de la ciencia y la tecnología y la ayuda necesaria para construir estas máquinas de litografía. Los holandeses podían obtener ópticas y cosas así en Europa, lo cual habría sido más difícil para los estadounidenses, y por eso se hizo de esa manera. Pero no son un jugador independiente, y lo saben. Un aspecto más de esto, relacionado con lo que siempre dices. Ryan Grim de The Intercept dijo algo interesante en TikTok que vi. Dijo que estos ejecutivos de tecnología, ya sabes, las grandes empresas tecnológicas, tenían un contrato social con el gobierno de Estados Unidos, que es el gobierno de Estados Unidos, diciendo, está bien chicos, los haré inconmensurablemente ricos. A cambio, ustedes van a garantizar
que el dominio de la industria tecnológica de Estados Unidos se mantenga a nivel mundial. Y lo que sucedió es que han cumplido con la primera parte, ya que todos son extremadamente ricos. Pero parece que no lograron cumplir con la segunda parte, que es el dominio de la tecnología de Estados Unidos. Creo que es un buen resumen, ¿no? Creo que eso es exactamente correcto. Quiero decir, todas estas personas, Elon Musk confirmó, no diré en mi presencia porque fue una discusión virtual en la que participé, pero confirmó en mi presencia, en esta discusión en la que estuve involucrado, que está en contacto regular con el gobierno de Estados Unidos, con la gente de inteligencia de Estados Unidos. Así que ahí lo tienes. Creo que eso es exactamente correcto. Quiero decir, se les dio toda la ayuda que necesitaban, básicamente para establecer sus propias empresas, para desarrollar redes sociales. Siempre se entendió bien que asegurarían que Estados Unidos preservara una dominancia científica y tecnológica indefinida. Y ten en cuenta que el estado de vigilancia de Estados Unidos gira en torno a esto, y el estado de influencia de Estados Unidos gira en torno a esto. Quiero decir, necesitan todas estas plataformas de redes sociales para poder difundir mensajes a sus agentes en Hong Kong y esos lugares. Solo dilo, ya sabes, para que puedas entender por qué para ellos es tan enormemente importante. Y ya sabes, puedes entender la naturaleza del acuerdo que se hizo. Pero, por supuesto, no pueden mantener el acuerdo, porque incluso si estas personas fueran genios, por cada genio estadounidense habrá otro en China. Fantástico. Cualquiera que piense lo contrario es un tonto. Hay muchos más chinos que estadounidenses. China es una sociedad altamente educada, como hemos discutido en programas anteriores. Tiene una larga historia de excelencia en ciencia y tecnología, y cuenta con recursos que son incluso mayores que los de Estados Unidos. Por supuesto, si reduces todo a una batalla de poder de suma cero, eso es motivo de preocupación. Si piensas de otra manera y te dices a ti mismo, bueno, ¿no es maravilloso que este país esté surgiendo con todas estas ideas e invenciones y va a ampliar sus horas para asegurarnos a nosotros? Entonces, no hay otro ocupante. Pero como hemos discutido hechos ramas, los occidentales siempre piensan el mundo mismo a matter. Sí, de hecho hay personas que señalan que incluso en los Estados Unidos, muchos en el campo de la IA son en realidad chino-estadounidenses. Así que algunas personas dicen que es China versus los chinos en los Estados Unidos. Pero aún así quiero decir lo que sucedió es un poco extraño para mí porque tienen un suministro limitado de dinero y los Estados Unidos tienen acceso a los mejores talentos, pero aún así parece que están muy lejos en comparación con los dos enfoques, parece. Entonces, ¿qué pasa? Llevado cómodos. Bueno, vuelvo a ese punto original de que los estadounidenses, porque son muy ricos en recursos y siempre lo han sido, tienden a tomar caminos muy grandes, costosos y complicados para resolver un problema. Está esa famosa historia, que no es completamente cierta, pero tiene un elemento de verdad. Cuando los rusos y los estadounidenses en los años 70 hicieron un programa espacial conjunto, los estadounidenses tenían este bolígrafo enormemente caro, que había sido desarrollado con millones de dólares para poder escribir en el espacio, y los rusos usaron un lápiz, que simplemente compraron. No es completamente cierto. Ciertamente, si estás hablando del Apolo Soyuz, que recuerdo, fue el contraste con los sistemas de navegación estadounidenses, que eran todos digitales en ese momento, muy avanzados y enormemente caros, y el sistema ruso, que básicamente era un globo giratorio, que funcionaba perfectamente bien, por cierto. Quiero decir, eso era cierto, pero así es como los estadounidenses hacen todo. He trabajado con estadounidenses, por cierto. He trabajado con empresas legales estadounidenses, y lo que pasa con ellos es que es un modelo muy costoso en recursos. No está diseñado para hacer las cosas de una manera simple, directa y rentable. Así no es Estados Unidos. Nunca lo ha sido.
no en tiempos modernos. America is. It never has been, not in modern times. And the other thing is there's also some philosophical. Y la otra cosa es que también hay algunas diferencias filosóficas. Así que si miras TikTok versus Facebook, por ejemplo, la gente dice que el algoritmo es muy diferente. Así que hay esta parte técnica. Pero en realidad, si miras cómo usan los datos, también son muy diferentes. El modelo de Facebook es: está bien, si tu anunciante me paga más, impulsaré tus anuncios. Mientras que TikTok está mucho más enfocado en mí, como si estuvieran tratando de entenderme. Así que me envían anuncios y diferentes videos o diferentes canales basados en lo que cree interesante para mí. Así que, ves, con la misma información sobre mí, usan sus datos de manera muy diferente. Sí, Entonces, eso es, creo, fundamentalmente diferente también, o filosófico a esto. That I did not know, but again, it doesn't surprise me. eso no lo sabía. Pero de nuevo, no me sorprende, y sugeriría, como alguien que ha leído una cierta cantidad de filosofía china, no voy a pretender que la conozco muy bien, que es muy centrada en el ser humano. Mientras que si hablas de los Estados Unidos, adoptan un enfoque muy centrado en el beneficio para prácticamente todo. Así que puedo entender que esa distinción exista en realidad. So I can understand that distinction exists, actually. One more thing you might find interesting. Una cosa más que podrías encontrar interesante, e incluso tu esposa, Catherine, podría encontrar interesante. Entonces, este tipo, David Holtz, que también es una persona joven en el campo de la IA, en su charla, esto es lo que dijo: en mis pruebas, DeepSeek supera a los modelos occidentales en filosofía y literatura china antigua, mientras que también tiene un dominio mucho más fuerte del inglés que mis fuentes chinas de primera mano. Se siente como una comunión con el conocimiento literario, histórico y filosófico a través de generaciones al que nunca había tenido acceso antes. Es bastante conmovedor emocionalmente. También tiene sentido. Los laboratorios occidentales no tienen entrenamiento en datos chinos, pero los laboratorios chinos entrenan en ambos. Recuerda que China tiene varios miles de años más de historia literaria que Occidente. Básicamente, nuestros modelos de AI occidental, pero los modelos chinos tienen las suyas intactas. Esto podría ser una ventaja clásica de TAS con una ventaja en vez menos obvia para la autoactualización espiritual y filosófica. What a very, very interesting set of comments. ¿Qué conjunto de comentarios tan interesante? De nuevo, no me sorprende. No me sorprende en absoluto. Por cierto, y para que conste, recuerdo haber leído en algún lugar hace mucho tiempo que si miras todas las cosas que se publicaron, todas las obras literarias que se publicaron antes de 1800, creo que los chinos publicaron alrededor de 5 veces más que todos los demás juntos. Solo digo, incluyendo toda Europa hasta ese momento. Including all of Europe up to that time. Sí, China tiene una larga tradición de preservar la historia. Absolutely, absolutely. Well, Absolutamente. Bueno, en la historia, que por supuesto es lo que conozco, como he dicho muchas veces en nuestros programas, ningún país tiene registros que sean tan detallados y exhaustivos y que se remonten tan atrás como los de China. Ninguno. Absolutamente ninguno. absolutely none. Turns out to be a good habit. No, you're Resulta ser un buen hábito. Sí. Entonces, ¿cuál es la reacción? También interesante. Por un lado, Trump está diciendo, bueno, esto debería ser un llamado de atención, así que incluso él está comentando sobre eso. Y luego mucha gente dice, bueno, este es un momento Sputnik. Al mismo tiempo, acabo de leer esta mañana que la Casa Blanca está investigando las implicaciones de seguridad nacional de esto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir el camino de, bueno, es seguridad nacional y prohibirlo? ¿Eso es lo que van a hacer? Of course that's what they're going to do. I mean, Por supuesto, eso es lo que van a hacer. Quiero decir, en realidad, si piensas en lo que dijo Trump y lo que van a hacer, el hecho de que ya estén considerando las implicaciones para la seguridad nacional no están en conflicto cuando él dice que es una llamada de atención. Quiero decir, podrías sugerir que eso significa despertar. Hay una amenaza real que se avecina. Y esto es, nuevamente,
donde volvemos al punto sobre la amenaza, que los estadounidenses verán esto como una amenaza, ciertamente como un desafío a su propia supremacía y uno que debe ser superado y derrotado de alguna manera. Pero también lo verán como una amenaza, porque para ellos, todo en última instancia se reduce a una cuestión de poder. Y el hecho de que este desafío haya venido de China, y te he dicho muchas veces en muchos programas que para los estadounidenses, China es una obsesión ahora, eso va a hacer sonar las alarmas aún más. Bueno, así que ahora están tirando por la ventana esto del libre mercado. Recuerde, secretario Reagan, hablaban tanto del libre mercado. Así que ahora el gobierno de Estados Unidos, me parece, está alterando el mercado de manera significativa cuando sancionan esto, sancionan aquello. Y construir, ya sabe, prohibir esto y aquello, es una gran alteración del mercado. ¿No es así del libre mercado? Es una completa repudiación del libre mercado, porque por supuesto, el libre mercado estaba bien, siempre y cuando los estadounidenses lo dominaran. Ahora que no está dominado por Estados Unidos de la misma manera, obviamente se convierte en una amenaza. Así que, por supuesto, no dices que estás en contra del libre mercado, dices que quieres un mercado justo. Pero, por supuesto, un mercado justo, por definición, es uno que solo es justo porque lo controlas. Este es el tipo de lenguaje engañoso que tenemos. Y lo que es tan extraño al respecto es que muchas personas que son estadounidenses se ven atrapadas en todo esto y comienzan a creer en ello también. Y todos se dicen entre sí, ya sabes, la razón por la que nuestra fábrica de al lado cerró es porque los chinos están haciendo algo malo. Y si los chinos están avanzando con la IA, es porque nos la robaron. Trump incluso dijo el otro día que los rusos están por delante en hipersónicos, porque lo robaron durante el tiempo de Obama. Así que, desafortunadamente, hay personas en los Estados Unidos que realmente caen en este tipo de cosas. Pero tienes toda la razón. Está alterando el comercio mundial, los mercados libres y ese tipo de cosas. Y por eso tenemos los BRICS, por eso tenemos la franja y la ruta. Por eso incluso, como el Financial Times mismo admitió en un largo artículo que publicó el otro día, más y más países alrededor del mundo están llegando a la conclusión de que la única manera de lidiar con esto es intentar comerciar menos con los Estados Unidos y comerciar más entre ellos. Sí. China, de hecho, el gobierno realmente fomenta la competencia. Y incluye la competencia de los Estados Unidos, como Tesla, por ejemplo. Sí. Y la gente siempre dice, ok, ¿por qué prohíben Facebook? En realidad, China no prohibió Facebook. Facebook, Google, incluso Elon Musk el otro día se quejaba diciendo, ya sabes, X no está en China. Bueno, se olvida de X cuando era Twitter, estaba en China. Se fueron porque no cumplen. Se niegan a cumplir con la ley china. Así que hubo un montón como WhatsApp, Snapchat, Reddit, todos estaban en China. Y se fueron diciendo, ok, hay demasiada censura, ya sabes, no eres libre, ya sabes, bla, bla. Así que se fueron ellos mismos. Entonces, en otras palabras, China no ha prohibido ninguna empresa. Eso es lo que es, si vienes a China, a nuestro país de seguir las reglas y leyes, lo cual, por supuesto, cualquier país haría. Bueno, como vemos, Estados Unidos lo hace. Pregunta a Huawei y TikTok. Sí, exactamente. Pero simplemente no creo que vaya a funcionar. Sabes, una cosa que mucha gente no entiende es que en China, debido a que es tan competitivo, cualquier cosa que mires, siempre hay múltiples jugadores, como la gente solo conoce los teléfonos Huawei, pero en realidad hay Oppo, Xiaomi y Vivo. Todos son muy buenos. Y luego, si miras los vehículos eléctricos, está BYD, pero también está Neta, Leapmotor, etcétera, ¿verdad? Ahora miramos la IA, está DeepSeek, pero Alibaba tienen algo que viene, después más perbonear. Remato Thingets. Así que simplemente no creo que puedan prohibir su salida de esto. Ahora, ¿van a construir un cortafuegos? Bueno, no pueden prohibirlo para salir de eso.
Quiero decir, lo que están haciendo en última instancia es aislarse porque todo el mundo dice, ya sabes, ¿por qué deberíamos comprar productos estadounidenses peligrosos e inferiores que pueden usarse para hacer explotar a la gente? Discutimos esto con el incidente de Pager en el Líbano. Pueden usarse para hacer explotar a la gente o espiar a la gente, que son caros y no siempre particularmente confiables, por cierto. ¿Por qué no optar por los productos más baratos, más simples, mejor diseñados, en constante evolución y mejora continua de China, que están cada vez más disponibles? Y por supuesto, eso es exactamente lo que va a suceder. Quiero decir, la manera de competir con China es producir mejor. Si te retiras detrás de barreras y te dices a ti mismo todo el tiempo que tus ideas están siendo robadas por alguien más, entonces lo que estás haciendo es condenarte a ti mismo al atraso tecnológico, como el pueblo chino sabe y entiende plenamente por su propia historia. Por cierto, hablando de eso, uno o dos de mis amigos rusos dijeron que DeepSeek ya está por todas partes en Rusia. Todos están ocupados subiendo la aplicación allí y la encuentran muy buena. Solo digo. El exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, utilizó el término tecnofeudalismo. Ahora encuentro que es un término muy interesante. El tecnofeudalismo es diferente de la oligarquía tecnológica. Una oligarquía es cuando tienes quizás 2 o 3 jugadores en un mercado de productos específico. Ellos controlan un mercado particular, ¿verdad? Y así puedes elegir solo entre 2 o 3 opciones. Digamos, no sé, leche, ¿verdad? Hay 2 o 3 marcas. Entonces, el precio está prácticamente fijado debido a la oligarquía que controla las cosas. El feudalismo es peor en el sentido de que el tecnofeudalismo realmente controla las plataformas de redes sociales, que en muchos casos son el sustento de las personas. No es solo que puedas elegir o no elegir. El sustento de las personas depende de eso. Por ejemplo, YouTube, ¿verdad? Y no solo YouTube, como PayPal, la gente usando eso. Y PayPal estaba, y creo que podrían seguir haciéndolo en el futuro, congelando las cuentas de las personas, quiero decir, su cuenta de PayPal. Y así no pueden acceder a PayPal. Y luego, quien quiera pagarles no puede hacerlo. Y por supuesto, el dinero ya está allí. Y recuerdo también GoFundMe, ¿verdad? GoFundMe, la protesta en Canadá, tenían algunos fondos en GoFundMe y más de $1 millón. Los camioneros y GoFundMe simplemente congelaron ese activo, así de simple. Ni siquiera necesitan una orden judicial. Así que el tecnofeudalismo de alguna manera es casi peor que la oligarquía. Pero cuando estaba discutiendo esto con mi esposo esta mañana, él dijo, bueno, ahora mismo Estados Unidos tiene ambos. Feudalismo más oligarquía. Sí lo hace. Bueno, lo hace porque, por supuesto, lo que tienes son como enormes dominios feudales que están controlados por personas. Llámalos varones u oligarcas si quieres. Pero quiero decir, manejan estas cosas de una manera completamente arbitraria y autocrática. Y no hay absolutamente ningún derecho a apelar con ellos. Así que estás atado a esto. Entiendo completamente el comentario de Varoufakis, por cierto. Creo que tiene toda la razón. Quiero decir, es una especie de sistema feudal, uno en el que, como con los antiguos sistemas feudales, no hay escape, porque los sistemas feudales son por definición sistemas cerrados, y no hay mecanismos de apelación, porque la persona que ejerce el poder sobre ti tiene un poder absoluto y arbitrario. Y es un gran paso regresivo en comparación con lo que experimentamos anteriormente. Me parece increíble que los bancos no puedan simplemente cerrar una cuenta sin una orden judicial, pero estas empresas sí pueden. PayPal puede, Venmo puede y GoFundMe puede. Todos ellos pueden simplemente cerrar una cuenta sin una orden judicial. Every step tumbling is important with Snimestadio. La otra cosa es que, como también son una oligarquía, controlan el Congreso, ¿verdad? Así que el Congreso no pondrá en ley ningún límite a esto, ¿verdad? Entonces es una combinación de ambos, ¿verdad? Sí.
el monopolio y el tecnofeudalismo. and Sí. the techno-feudalism, yeah. Absolutamente. Another question is, what happened to Europe? When I think about Otra pregunta es, ¿qué le pasó a Europa? Cuando lo pienso, en las primeras etapas de Internet, Europa tenía bastantes cosas interesantes que venían de allí. Tim Berners-Lee, él es de Gran Bretaña, ¿verdad? Él es quien inventó la World Wide Web. Linus Torvalds, quien desarrolló Linux, es de Finlandia. Y luego Markus Persson, creo que es de Suecia, creó Minecraft. Así que también están Skype y Spotify, todos vienen de Europa. Pero luego parece que no hicieron nada con la plataforma de redes sociales. Y ahora, con la IA, creo que Francia acaba de retirar su chatbot de IA después de solo unos días, porque era tan malo. Las respuestas eran tan malas que lo retiraron. Entonces, ¿qué le pasó a Europa? No tienen nada que mostrar. So what happened to Europe? They have nothing to show for. This is an extraordinary fact, and Este es un hecho extraordinario y realmente plantea la cuestión sobre la calidad crítica de la gobernanza económica que tenemos en Europa. only one European Solo un país europeo ha desarrollado una arquitectura completa en redes sociales y tiene programas de IA activos, y ese es Rusia. Rusia tiene sus equivalentes a todas las plataformas de redes sociales de las que hemos estado hablando y tiene una comunidad muy activa. Quiero decir, obviamente está en una escala mucho más pequeña que las estadounidenses y chinas, pero existe, es muy vibrante y se está desarrollando y creciendo todo el tiempo. Tienes plataformas rusas como Telegram, algunas de las cuales han tenido un alcance internacional, pero ningún país europeo ha podido hacer eso. country has been able to do that. Not Germany, which you would have thought had the technological. Ni Alemania, que uno pensaría que tenía la profundidad tecnológica para poder crear algo así. Ni Gran Bretaña, que tiene la capacidad, ya sabes, las habilidades matemáticas y el idioma inglés. Ni Francia, que también tiene habilidades matemáticas. Y hay, estoy seguro, muchas explicaciones para esto. Hay algo mal con el ecosistema económico en Europa, pero no soy capaz de proporcionar una explicación simple de por qué es así. Es muy difícil entender por qué en Europa hemos fallado tan completamente. Quiero decir, la excusa que se da es que, ya sabes, estas son sociedades fragmentadas. Alemania, Francia, Gran Bretaña por sí solas. Obviamente, el problema en Gran Bretaña es que cualquier plataforma de redes sociales británica tiene que competir con las estadounidenses. British social media platform has to compete with the American ones, and because we have the same language, that is very, very difficult. Y debido a que tenemos el mismo idioma, eso es muy difícil. Pero habría pensado que hay suficientes personas en Alemania para crear un mercado para una plataforma de redes sociales alemana. Y en Francia también, con muchas personas en todo el mundo que hablan francés. ¿Por qué ha habido este fracaso total? Plantea muchas preguntas. Y no tengo una explicación. No tengo una explicación simple para ello. Ya sea algo relacionado con la forma en que funciona nuestro sistema financiero, si hay problemas a nivel universitario para que estas cosas no se desarrollen allí, o si es porque la formación de capital es pobre aquí. ¿Por qué debería ser más exitoso, en ese caso en Rusia? ¿Quién sabe? Pero es un hecho que nunca hemos logrado realmente hacer esto en Europa. Y de hecho, estamos quedándonos cada vez más atrás. In Europe, and in fact, we're falling ever further behind. Isn't that what European Union is for? ¿No es para eso la Unión Europea? Para cosas como esa, ya sabes, porque tienes todo el poder central, el control central. Ahí es donde deberías poner tus recursos y reunir a todos, hacer algo en términos de políticas, presupuestos, ya sabes, ese tipo de cosas para ayudar a liderar a los diferentes países e incluso tal vez dividir diferentes trabajos. No lo sé. Ahí es donde la Unión Europea debería ser un buen lugar para hacer estas cosas. To be a good place to do these things. But You know, they're I- not doing anything, right? What you've just said is for me personally very sad, because that is why Lo que acabas de decir es para mí personalmente muy triste, porque por eso solía apoyar a la Unión Europea y a la Comunidad Europea. Quiero decir, en su momento solía argumentar precisamente eso. No solo yo. Era un argumento común que muchas personas hacían, diciendo que debido a que nuestras economías eran relativamente pequeñas, bueno, no pequeñas, pero no comparables a Estados Unidos o incluso Rusia o China, para tener éxito en cosas que requieren una gran escala, necesitamos unir recursos y organizarnos a nivel continental.
pero nunca ha funcionado realmente de esa manera. Y estoy de acuerdo, eso es de lo que debería tratarse la Unión Europea, pero no parece saber cómo hacerlo. Y mi hermano y mi sobrina, ambos han trabajado en varios momentos en la Comisión Europea, me dicen que las burocracias europeas simplemente no son capaces de pensar en estos términos. No tienen ese tipo de interés ni siquiera en este tipo de proyectos. Hubo una vez, allá por los años 70, un intento de establecer un programa industrial paneuropeo, que es Airbus, y Francia lo lideró. Durante un tiempo fue exitoso, aunque entiendo que las cosas ya no están del todo bien en la familia Airbus. Puede parecer bueno en comparación con Boeing, pero de hecho, los problemas también están comenzando a acumularse allí. Pero, ya sabes, lo que muchas personas esperaban que fuera el primer gran paso hacia algún tipo de gran estrategia industrial tecnológica científica en toda Europa, nunca ha funcionado de esa manera. Por cierto, debo decir que si retrocedes hasta la década de 1950, cuando se estaba creando la Unión Europea, uno de los componentes centrales de lo que se convirtió en la Unión Europea, que todavía existe hoy en día, por cierto, era Euratom. La idea era que en la década de 1950 todos estaban muy interesados en la energía nuclear. Se asumía que sería la energía del futuro. Se esperaba que Europa trabajara junta, que todos los estados de Europa trabajaran juntos para crear un sistema de energía nuclear unificado con reactores nucleares y tecnologías más avanzadas. Se establecieron laboratorios importantes como el CERN para avanzar en ello, y ni siquiera eso funcionó del todo. Así que, como dije, ¿por qué fallamos y fallamos tan completamente? Debe haber explicaciones más profundas, y probablemente sean de alguna manera culturales. Pero es un hecho, y a uno le gustaría que hubiera académicos e intelectuales adecuados sobre esto, pero nunca los hay. ¿Podría ser? Como observador, ¿podría ser que Europa se esté centrando demasiado en contener a Rusia? No se enfocan en las cosas importantes que necesitan hacer. Tienes toda la razón sobre esto. Quiero decir, esto se ha convertido ahora en la obsesión y el enfoque predominante. Y por supuesto la otra cosa es que Europa, debido a la forma en que está estructurada, es muy susceptible a los lobbies. Así que tenemos un lobby verde, muy poderoso, por ejemplo, en Europa, que ha tenido una influencia desproporcionada en el desarrollo de la política energética. Ahora, el punto es que esto no está integrado adecuadamente como lo está en China, por ejemplo, en un sistema económico adecuado. Así que no tienes una situación donde en China dicen, mira, necesitamos avanzar hacia un futuro energético más verde. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para lograr eso y al mismo tiempo avanzar y mejorar la tecnología, la productividad y las condiciones materiales y de vida de nuestra gente? No hacen esto en Europa. Así que tienes todo tipo de personas que quieren construir molinos de viento aquí y paneles solares allá. Y todo sucede de una manera completamente confusa y descoordinada, con una especie de industrias caseras que simplemente no funcionan a escala industrial. Cada par de años, por cierto, aparece alguien en Europa que dice, tenemos un problema, y se le encarga hacer un gran informe, y presentan este informe enorme. Mario Draghi es el último ejemplo. Y luego lo lees, y te das cuenta tan pronto como lo lees de que no va a funcionar porque los detalles reales no están ahí. ¿Recuerdas que te estaba contando sobre cómo los rusos tienen el programa para fabricar chips avanzados a principios de la década de 2020 para igualar la producción de chips a principios de la década de 2030? Como dije, he leído todo el documento de planificación. Quiero decir, en primer lugar, tiene cientos de páginas y entra en un detalle enorme sobre cómo debe hacerse, paso a paso y etapa por etapa, y entiende que no se puede hacer todo en un día, y pasa por todo ese tipo de cosas.
Y estoy seguro de que en China haces eso aún más. Nunca ves nada así en Europa. Yeah. You never see anything like that in Europe. I feel like Europe still, even though it has been, Siento que Europa todavía, aunque se ha convertido en una Unión Europea desde hace, no sé, 20, 30 años, no ha comprendido realmente cómo gestionar Europa. Siento que eligen la opción fácil. La opción fácil es que hay un enemigo. Rusia es el enemigo. Así que vamos todos contra Rusia. Eso parece ser la manera fácil para ellos de unir a todos y centrarse allí, en lugar de mirar los detalles de cada país y cómo coordinarse mejor juntos, de diferentes tareas y planificar, por supuesto, y todas estas cosas. No parecen saber cómo hacer eso. En cambio, solo saben, vamos contra Rusia. ¿Es eso parte de ello? Instead, they just know, let's go against Russia. That seems, Yes. is that part of I think this is absolutely correct. I mean, I think Creo que esto es absolutamente correcto. Quiero decir, creo que esto se está convirtiendo ahora en... Y por supuesto, cuanto peor se vuelve la situación en Europa, más parece que ese imperativo se vuelve aún más importante. Es muy extraño. Quiero decir, sabes, tenemos una crisis económica que se está profundizando en toda Europa, y la solución es más guerra con Rusia. Quiero decir, esa parece ser la especie de explicación. Pero ya sabes, las guerras a veces pueden... Quiero decir, no digo esto con ningún placer, pero es un hecho histórico, que las guerras a veces pueden ser eventos galvanizadores. Pueden realmente permitirte pensar en problemas industriales y decirte a ti mismo, quiero decir, los rusos están haciendo esto en este momento. to say to yourself, I mean, the Russians are doing this at the moment. I mean, they went from a situation. A Quiero few decir, years ago when they were pasaron de una situación hace unos años en la que no tenían presencia en drones a una posición hoy en día donde son uno de los países más avanzados en términos de drones. Y han tenido toda una serie de grandes reuniones de planificación industrial en los últimos días, discutiendo cómo van a llevar esto aún más lejos. Porque ya sabes, esto ahora se ve no solo como algo militar o industrial, sino también como algo de la economía civil. Pero eso nunca sucede en Europa. Todo se limita al nivel de la retórica al final. Es muy extraño. Es muy doloroso para mí porque recuerdo mis esperanzas del pasado, que siempre se centraron, por cierto, en una Europa pacífica, comerciando, desarrollando sus industrias, desarrollando su ciencia y haciendo ese tipo de cosas. Y ver la Europa que vemos hoy en día es realmente molesto. Sí, It's upsetting, actually. Yeah, they just should, Sí, deberían simplemente, ya sabes, dejar de preocuparse por China. Quiero decir, sí, preocuparse por China, Rusia o cualquiera, pero centrarse en ellos mismos. Sabes, eso es, creo, el paso número 1. number one, I think. absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yeah. Sí, entonces ahora Trump ha sido presidente por casi 10 días. ¿Cuál es tu evaluación preliminar de que esté firmando todo tipo de órdenes ejecutivas? ¿Y cuál es tu evaluación de su presidencia hasta ahora? About his presidency. A tale told by an idiot, full of sound and Un fury. cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Hemos tenido una gran cantidad de actividad que muchas personas confunden con acción. En realidad ha habido muy poca acción real. Ahora, ya sabes, puedes excusar eso, puedes perdonar eso, porque esta es la primera semana. Y muchas de las cosas que ha estado haciendo son, creo, destinadas a ser simbólicas. Ya sabes, no cosas progresistas, desechando el Green New Deal y todas esas cosas. Así que puedes entender por qué ha sucedido eso. Pero hasta ahora, en términos de un programa de acción real, un enfoque para llevar a Estados Unidos adelante en los próximos 4 años, realmente no he visto nada. Quiero decir, incluso los aranceles se están discutiendo, en lugar de ser introducidos. Even the tariffs are being talked about rather than introduced. And notice that just saying on Y fíjate que solo digo, en el frente diplomático, no hay ningún movimiento hasta ahora en Ucrania. Sí, quiero decir, Putin y Trump no han hablado. Los rusos dicen que todavía están esperando escuchar de los estadounidenses. Los estadounidenses están por todas partes. Kellogg no ha estado en Moscú. No hay ideas, no hay plan. Una publicación absurda en Truth Social causó mucha ofensa en Rusia al sugerir que los rusos ayudaron a los estadounidenses a ganar la Segunda Guerra Mundial.
Tan ofensivo para los rusos, por cierto, y un contraste tan grande con la forma en que los chinos y los rusos se están preparando para celebrar su victoria conjunta este año. Solo digo. Así que, ya sabes, en este momento solo estoy esperando ver qué va a ser eventualmente. Quiero decir, da discursos, da entrevistas, está hablando demasiado. Pero lo que va a hacer, no estoy seguro. Y estoy empezando a preguntarme si realmente en muchas cosas no hay ningún tipo de plan. I'm not sure, and I'm beginning to wonder that really on many things there really isn't any kind of plan. Yeah, that's how I feel also, and it's not clear. Sí, así es como me siento también, ¿sabes? Y no me queda claro exactamente qué va a hacer con la relación con China. Probablemente la relación bilateral más importante hoy en día, correcto. No veo nada. Y como dijiste, iba a preguntarte qué va a hacer exactamente Trump sobre Ucrania. No me queda claro. Pero firmó una orden ejecutiva para liberar los archivos del asesinato de JFK, RFK y Martin Luther King Jr. Pero lo extraño es que Tanya no simplemente ver todo de inmediato, le está dando 15 días y luego 45 días para que los otros dos presenten un plan. ¿Por qué es eso? ¿Está dando tiempo a las agencias de seguridad para... Is he giving them time, the security agencies, the time to destroy things? Well, exactly. Exactly. I mean, Bueno, exactamente. Quiero decir, como tantas otras cosas que te prometen constantemente que van a suceder, cuando llega el momento de la entrega, resulta ser menos impresionante de lo que se esperaba. Quiero decir, entendí que él iba a venir y firmar esto, y que tendríamos todos los documentos disponibles ahora y de inmediato. Y acepto que todavía hay algunas personas que quedan desde 1963. No pueden ser muchas ahora, pero probablemente hay algunas personas que eran fuentes dentro del gobierno cubano en ese momento, y tal vez sus familias y todo eso. Pero quiero decir, esto es básicamente historia a estas alturas. Y si estás tratando con casos individuales, no necesitas 15 días. Y debería estar preparado con mucha anticipación. Esto no tiene sentido. Y nuevamente sugiere que realmente, sea lo que sea, que no quieren que veamos en estos documentos, va a permanecer oculto. Sí, de nuevo, quiero decir, para la publicación de los documentos, todavía hay mucho redactado, ya sabes. Absolutamente. Porque incluso cuando todo se publica, ya sabes, todo hay mucho que está redactado. Sí. Y la otra cosa es que uno se pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que continuar esto, en realidad? Quiero decir, de verdad. Sí, sí. Yo también empecé a creer que nunca conoceríamos los verdaderos hechos. Quiero decir, podemos saber más o menos lo que sucedió, pero no exactamente en cuanto a individuos, cronologías y ese tipo de cosas, exactamente lo que pasó. Creo que nunca lo descubriremos. No. Sí. Y la otra cosa es que habló sobre este proyecto de IA, los 500,000 millones que va a implementar. Ahora, por supuesto, con el mar profundo, la gente se pregunta, ¿realmente necesitas ese tipo de inversión? Quiero decir, en realidad, desde el principio me pregunté si eso es una especie de cosa para ganar dinero. Siempre hacen eso, ¿no? Bueno, por supuesto que lo hacen. ¿Recuerdas el conjunto de chips? Sí. Vamos a transformar la industria de chips en los Estados Unidos. Quiero decir, ¿cuánto dinero le dio Biden a Fue Intel para conseguir todos esos chips sofisticados y todas esas fábricas establecidas en los Estados Unidos? No hay una sola fábrica, no produjeron una sola fábrica, invirtieron una gran cantidad de dinero en ello, apoyó a Intel por un tiempo, Intel se benefició bastante de eso, pero ¿realmente resultó en algo? La respuesta es no. Y de nuevo, ¿recuerdas lo que te estaba diciendo? Que los europeos no lo hacen. No parecen entender lo desafiante que es la planificación industrial. Tienes que pensarlo bien. Tienes que preguntarte, ¿cuáles son los problemas? ¿Dónde están los cuellos de botella en el suministro? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Qué necesitas desglosar y resolver? Lo cual, como dije, ese programa ruso sobre chips ha hecho. Y estoy absolutamente seguro, sabes, si hubiera retrocedido 20 años y visto los documentos de planificación originales que existían en Beijing sobre el desarrollo de los coches eléctricos, no habrían sido de cientos de páginas.
habrían sido de decenas de miles de páginas, increíblemente detallados, y probablemente se pidió a varios laboratorios, instituciones científicas y departamentos de ciencia de universidades que contribuyeran con todo tipo de cosas para que todo estuviera resuelto. Y todas las diversas, no sé si las llamas provincias, nosotros las llamamos provincias, las regiones en China, ¿sabes? Los gobiernos allí habrían estado todos involucrados. Ya no obtienes nada como eso en los Estados Unidos. Donald Trump dice, voy a asignar $500 millones para desarrollar IA. Se asigna una enorme cantidad de dinero. Esto parece sacado de la nada. No hay evidencia de que esto realmente esté siendo diseñado. ¿Sabes? No miras esto, no haces el cálculo de costos, no elaboras un presupuesto detallado, no haces nada de ese tipo de cosas. Simplemente se te ocurre una cifra que parece grande. Dices $500 millones y esperas que la IA salga al otro lado. No funciona así, sí. Sí, Donald Trump es demasiado espectáculo, creo. No hay mucha sustancia, sí. Sí, podrías decir eso sobre Trump, y es cierto, por cierto. Pero, ¿quién más es mejor? Quiero decir, la única persona en los Estados Unidos hoy en día que parece tener un verdadero sentido de planificación industrial es Elon Musk, independientemente de lo que pienses de él. Quiero decir, ha gestionado cosas no solo con autos, sino con cohetes espaciales y cosas de ese tipo. Pero en términos generales, en Occidente ahora, en los Estados Unidos, entre los gobiernos, Instituto de la Planificación simplemente para no existir más. Sí, ¿no es parte de la razón que hay muchas elecciones en marcha? ¿Sabes? Todos solo están pensando en 4 años, pasar esos 4 años y eso es todo, ya sabes. Esto es muy, muy cierto. En tiempos pasados, en los viejos tiempos, Estados Unidos había mitigado ese problema porque existían muchas agencias que miraban más allá de las simples elecciones. La industria privada en los Estados Unidos, que estaba organizada a una escala continental enorme, podía hacer gran parte de este trabajo por sí misma. Y también estaba el ejército. Pero parece que con cada ciclo electoral, esas agencias de planificación a largo plazo se debilitan. No aterrizan, es que planificación a largo plazo peor. También tenemos un problema en Occidente, por cierto, que es que desde los años 70 hemos desarrollado esta teoría económica de que los mercados libres deben dejarse a sí mismos para decidir cada problema. Ese enfoque puede funcionar en economías primitivas y podría funcionar si estás tratando con ingeniería financiera y cosas de ese tipo. Pero si estás mirando la planificación científica e industrial a largo plazo, como alguien que trabajó en la industria por un tiempo, puedo decir que no funciona allí. Necesitas horizontes de planificación mucho más largos de los que obtienes en los mercados y a través de los ciclos electorales. ¿Cuál es la política exterior clave hacia China? No se reunió con Xi Jinping en Brasil el pasado noviembre, así que no me queda claro. Ahora me envías este enlace, ya sabes, el artículo del Financial Times que culpa de todo a China. ¿Sigue siendo esa la línea, que todavía hay esta China mala, ya sabes, hostilidad hacia China? ¿O hay algún cambio? No me queda claro. No creo que haya ningún cambio en absoluto. Ahora, el artículo que te envié, que está en el Financial Times, es un artículo absolutamente loco sobre cómo TikTok de alguna manera está convirtiendo a los taiwaneses o a los jóvenes en Taiwán y haciéndolos más favorables a China, como si eso fuera siquiera un problema, solo para decirlo. Pero de todos modos, eso es muy típico de la constante propaganda anti-China que recibimos en Gran Bretaña. Eso no ha disminuido. Continúa al mismo nivel implacable de siempre. Ahora, a nivel de gobierno, tienes al primer ministro, Keir Starmer, que está presidiendo una economía en declive, donde Gran Bretaña
probablemente está en recesión. Where Britain is probably in recession. There is a major budget crisis. Hay una gran crisis presupuestaria. La relación deuda-PIB está fuera de control y el país tiene una gran falta de inversión. Gran Bretaña depende de inversiones externas para mantener la economía en funcionamiento. Entonces, a algún nivel, Starmer y su canciller, Rachel Reeves, quien, como sabes, fue a China hace poco tiempo, entienden eso. Bueno, ¿cómo vamos a cambiar esto cuando han llegado a una conclusión similar a la que Cameron y Osborne llegaron hace 10 años? Que ya sabes, el único lugar que realmente puede ayudarnos a cambiar las cosas es China. Así que Rachel Reeves fue a Pekín, pero fue sin ideas reales o convicción. Ella no vino a China con un plan o una hoja de ruta diciendo, así es como nos gustaría llevar nuestra relación con ustedes más allá. Estas son las partes de la industria que creo que podrían interesarles, en las que probablemente querrían invertir. Por cierto, trajo principalmente abogados con ella y personas de finanzas y ese tipo de cosas. Y por supuesto, creo que los chinos hicieron lo que siempre hacen. Escucharon muy educadamente lo que ella tenía que decir y le dieron promesas de inversión por 600 millones, que básicamente es un error de redondeo. Y se fue. Porque creo que en algún nivel entienden que necesitan trabajar con China, pero realmente no tienen ninguna convicción en ello. ¿Qué le pasó a Gran Bretaña? Quiero decir, los británicos deberían ser bastante buenos en el comercio. Sabes, son una isla, tienen la, ya sabes, historia de navegar por el mundo. Lo que pasó con, como recuerdan los chinos a su costo, si se me permite decir, siendo un poco amargo sobre esto. Pero tienes toda la razón. Quiero decir, la antigua Gran Bretaña que recuerdo siempre estaba abierta a los negocios, siempre comerciaba alrededor del mundo. Tenía un verdadero impulso emprendedor y mercantil, más incluso, por cierto, que uno industrial. Los británicos nunca fueron realmente tan buenos en la industria, pero eran muy buenos en el comercio. Y una avenzate siu camber, estes en la tuastima bueno, lor. Para dar premios esa habilidad. ¿Por qué no tienen algún tipo de acuerdo de libre comercio con China, acuerdo de libre comercio con Europa, con los Estados Unidos? ¿Sabes qué tal si empiezan por ahí? Bueno, ¿por qué no empezar con China? Sí. ¿Por qué no volver a lo que hicieron Cameron y Osborne? Osborne era un verdadero hombre de negocios. Quiero decir, estaba involucrado en negocios. Tiene una empresa de papel tapiz, por cierto, lo cual, quiero decir, podría reírme de ello, pero estaba en el comercio. Entonces, ya sabes, ¿por qué no empezar realmente con China, que tiene una gran cantidad de capital de inversión? Estarían interesados en abrir fábricas aquí. Podrían estar interesados en abrir fábricas de vehículos eléctricos aquí. ¿Por qué no empezar allí? ¿Por qué no trabajar realmente con ellos? Bueno, el problema es que en el momento en que haces eso, te enfrentas a todos los elementos del Estado profundo británico que dirán, no puedes hacer eso. Esto es un peligro y esto es una amenaza. Y por supuesto, si estás hablando de China, los chinos ya han estado allí con hospitales. Y Cameron, vieron lo que le pasó a Huawei en Gran Bretaña. Y ya sabes, puede que ya no estén tan interesados como solían estarlo. Así que quiero decir, un gobierno inteligente, uno que realmente tuviera un enfoque adecuado en el desarrollo y en darle la vuelta a Gran Bretaña, probablemente priorizaría cosas como esa. Y si lo hiciera bien, podría persuadir a la gente en China. No solo en Pekín, ya sabes, vas a las provincias, te encuentras con la gente de la industria, estableces conexiones con los bancos chinos, persuades a los bancos chinos para que establezcan sucursales en Gran Bretaña. Sabes, podrías hacer todo tipo de cosas si realmente trabajas para hacerlo. Por supuesto, tienes que averiguar en qué están interesados. No puedes simplemente llegar y decir, me gustaría que abrieras tu sucursal en Londres, porque te preguntarán por qué.
Pero quiero decir, si haces tu trabajo, y esto es un trabajo duro, pero si haces tu trabajo, si estableces los contactos adecuados, si haces eso, puede que no suceda de inmediato. Puede llevar 1, 2, 3, 5 años, pero puedes hacerlo. Nadie piensa así en Gran Bretaña hoy. No, nobody thinks like that in Britain today. Do you know there is a province in ¿Sabías que hay una provincia en China, la provincia de Shanxi, que tiene una forma muy parecida a la de Gran Bretaña? Mucha gente lo señala. Así que tal vez puedan empezar a trabajar con la provincia de Shanxi. What a good idea. Qué buena idea. Qué buena idea. ¿Por qué no señalar eso? ¿Por qué no establecer, ya sabes, días en Gran Bretaña para la provincia de Shanxi? Shanxi province. En serio, You know, establish contacts with local universities. Establecer contactos con universidades locales, entre universidades británicas y universidades chinas, en esta provincia en particular. Nuevamente, todo lo que se requiere es cierta imaginación y mucho trabajo duro. Es cierto que requiere trabajo duro. Es como si nada se pudiera hacer fácilmente. No se puede hacer rápidamente. Pero si realmente estás interesado en desarrollar tu país, eso es lo que haces. Starmer, Reeves, solo tiene que puerf, nictales, y nunca en esto. Listen to them to know that they'll never do this. Okay. eso es. En el Medio Oriente hay un alto el fuego entre Hamas e Israel, pero ¿es sostenible? ¿Cuál es tu opinión al respecto? I mean, what's your take on that? Well, obviously not, because what we get. I mean, Bueno, obviamente no, porque lo que obtenemos, quiero decir, en primer lugar, debo decir, que el hecho de que haya habido un alto el fuego es porque Israel fracasó militarmente. No pudieron derrotar a Hamas. Y creo que debemos decir eso primero. Pero está absolutamente claro con cada día que pasa que el gobierno israelí sigue tan decidido como siempre a anexar Gaza, a expulsar a toda la población de Gaza, a continuar el desplazamiento de los palestinos, a seguir buscando la victoria y a reasentar Gaza con colonos israelíes. Ese sigue siendo su objetivo. El gobierno estadounidense, bajo Donald Trump, los está apoyando en esto. Así que dado que esto es así, no puede haber paz, porque por definición, eso no es una fórmula para la paz, es una fórmula para la conquista. Y la conquista y la paz son incompatibles entre sí. conquest and peace are incompatible with each other. And Trump, I think, Y Trump, creo, presionó tanto al gobierno egipcio como al gobierno jordano, queriendo que se llevaran a todos los palestinos, ¿verdad? ¿Esa es su solución? Básicamente ayudar a Israel a cometer genocidio, ¿es eso? Absolutely, that's exactly his solution. As it was Absolutamente. Esa es exactamente su solución, como lo fue, por cierto, durante un tiempo, la solución de Biden. Nuevamente, la gente no es consciente de esto, pero lo seguí y lo discutí extensamente en ese momento. En el otoño de 2023, después de que comenzara el ataque israelí a Gaza, los israelíes propusieron exactamente el mismo plan. Tony Blinken visitó Egipto y Jordania, tratando de persuadir a los egipcios y a los jordanos para que aceptaran recibir a la población de Gaza. Los egipcios y los jordanos dijeron que no, y el presidente egipcio se enfureció increíblemente y humilló a Blinken en televisión. Luego llamó a Biden. on television, and then he telephoned Biden, and there was a row, and Biden backed down. Y hubo una disputa, y Biden retrocedió y dijo, ya sabes, después de todo, esta no es nuestra política. Pero ahora, por supuesto, ha llegado una nueva administración, y los israelíes están trabajando con Trump, y él ha cambiado de opinión, y lo está haciendo todo de nuevo. Y por supuesto, los jordanos y los egipcios están diciendo que no. Así que Donald Trump dice, está bien, los egipcios y los jordanos no lo harán. Hagamos que los indonesios lo hagan en su lugar. De hecho, lo hizo durante el fin de semana. Quiero decir, realmente te hace sentir, ya sabes, quieres como, porque Indonesia es un país musulmán, así que, absolutamente. Tiene muchas islas vacías, ¿no crees? It's got lots of empty islands, don't you see? Okay, that sounds like Trump, very typical Trump. Está bien. Okay. Eso suena como Trump, muy típico de Trump. El otro lugar es Sudán, que no recibe mucha cobertura, pero tengo entendido que hay una hambruna en Sudán y está empeorando. Así que volvemos a Wesley Clark hablando de los 7 países uno tras otro. Sudán es uno de esos 7 países. En 2011, Sudán se dividió, se separaron, ¿verdad? Convirtiéndose en 2 Sudanes.
Y luego parece que ahora mismo hay guerras en ambos Sudanes. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué Estados Unidos está entre Sudán? Quiero decir, a estas personas les gusta Sudán. Sudan. I mean, these And people it- like Sudan. An excellent question. I mean, when the Una excelente pregunta. Civil War restarted, I should Quiero say decir, Sudan cuando la guerra civil sudanesa se reinició, debo decir que Sudán ha sido objeto de muchos conflictos civiles desde que obtuvo su independencia de Gran Bretaña en los años 60. Pero cuando la guerra civil se reinició hace unos 2 años, la evidencia era que los estadounidenses estaban descontentos porque el gobierno sudanés había estado considerando otorgar una base naval a Rusia en el Mar Rojo. Y si wissujer tintiu tuit usta. Prement, en los lecnium faccionar maler subrelata, y huesa provamau gorasil allí. faction to rebel, and that provoked the civil war there. Well, it's continued ever since. The war's got worse. Bueno, ha continuado desde entonces. La guerra ha empeorado. Como bien dices, tenemos una hambruna además de eso. A Estados Unidos no le gustan los países fuertes. No quiere que Sudán sea un país fuerte. Sudán es un país enorme. Potencialmente podría ser un país rico. Le preocupa que China tenga presencia en el Mar Rojo, porque los chinos tienen una base allí y todo eso. Quiero decir, todo ese tipo de tonterías, histeria y locura. Y el resultado es que streng is sakinis tim taust de porith huge, wala grupo is red, es que pueblo en sudas, en escarma en The thing. people of Sudan themselves have no interest in and don't even understand. Now, one thing Trump did, Ahora, una cosa que hizo Trump, que encuentro alentadora, al menos un poco, es que puso una pausa en toda la ayuda exterior, incluyendo el dinero que va a Ucrania y Taiwán. Así que eso es algo bienvenido. So it is in fact the single best thing that he has done. De hecho, es la mejor cosa que ha hecho desde que se convirtió en presidente. Y ha tenido un efecto dramático. Está precipitando una crisis política en Kiev que ahora está empeorando. Y aparentemente, ahora hemos descubierto de repente que Estados Unidos básicamente financió toda la prensa masiva ucraniana. Así que todos los periodistas están yendo por ahí pidiendo a varios otros patrocinadores occidentales que les den dinero para seguir adelante. Solo te dice un poco sobre quién dirigía los medios de comunicación en Ucrania. Who ran the mass media in Ukraine. But I mean, it was the best thing that he has done. And Pero quiero decir, fue lo mejor que ha hecho y espero que se mantenga firme en ello. Y la otra cosa que he escuchado es que todos estos vastos aparatos de ONG que recorren el mundo orquestando cambios de régimen en muchos países también han visto cortados sus fondos. Hicimos un programa con un funcionario húngaro en el Durán y él confirmó que las ONG en Hungría, que han estado tratando de organizar una revolución de color allí, ahora de repente han visto detenidos sus fondos y aparentemente están en shock por ello. And they're in shock about it, apparently. Correcto, eso es bueno. Eso es muy bueno. Sí. but do you think Pero ahora creo que no hay visión entre Trump en cuanto a encontrar con Ucrania. move forward with Ukraine? The Yes. conflict in Ukraine. Yes, I mean, I don't think that Trump has any Sí, kind quiero of decir, plan. no creo que Trump tenga algún tipo de plan para Ucrania. Creo que eso ha quedado muy claro en la última semana. No creo que tenga una idea clara de cómo va a terminar la guerra. Y creo que hasta cierto punto ahora está empezando a distanciarse de todo el problema. Pero claramente no cree en este proyecto y está buscando sacar a Estados Unidos de él. Esa es mi propia percepción. Mientras que los europeos, por el contrario, siguen comprometidos emocional y políticamente con el apoyo a Ucrania. Y están muy nerviosos por lo que está sucediendo con Trump. Y están muy preocupados de que eventualmente los rusos y los estadounidenses se unan y lleguen a algún tipo de entendimiento sin que los europeos estén involucrados. And will come to some kind of an understanding without the Europeans being involved. And there is not Y no hay mucha información proveniente, supongo que todavía esto continúa y está yendo mal para Ucrania. It's going badly for Ukraine. Is It's that going very, very badly for Ukraine. And Está yendo muy mal para Ucrania. Y por supuesto, hace unos días perdieron esta ciudad fortificada muy importante, que era Velika Novosilka. La razón por la que se escucha menos sobre esto es porque, como suele suceder en esta parte del mundo, hay un deshielo repentino. Así que las temperaturas pasaron de unos -10 a +20 grados.
Esto ha convertido todo el paisaje en barro. De hecho, he visto las fotos, y esto ha significado que el movimiento básicamente se ha detenido. La próxima semana las temperaturas volverán a caer a -16. El suelo se endurecerá y las cosas comenzarán a moverse de nuevo. The ground will harden and things will start to move again. Okay. Está bien, está bien. Y también creo que su capacidad de atención es corta. Creo que la gente ha perdido interés en Ucrania. The Ukraine. Creo que eso es cierto. Yeah, Sí, y ahora se están centrando en el mar profundo. DeepSeek. deep sea, yeah. El mar profundo, sí. América está mucho más preocupada por el mar profundo que por Ucrania. Ucrania fue el proyecto MMO. China es el proyecto de año. Solo digo. Every year project. Just saying. The last thing I want to ask you is Lo último que quiero preguntarte es que la Casa Blanca de Trump realmente permite que personas de las redes sociales se unan a sus ruedas de prensa. Supuestamente puedes simplemente ir a su sitio web y, supongo, solicitar el permiso o algo así. Creo que sería interesante verlo, ¿no? interesting to see, isn't it? That they Alex and I have discussed actually making that happen. Alex y yo hemos discutido realmente hacer esa aplicación. Por supuesto, tenemos un problema en que no estamos basados en los Estados Unidos y no podemos asistir a las ruedas de prensa reales. No sé si podemos ir allí de manera virtual. Por supuesto, es un desafío porque sería algo muy que consume mucho tiempo, pero lo estamos considerando seriamente y es algo interesante. Y quiero decir, tal vez fui un poco injusto al decir que la administración no ha hecho absolutamente nada. Trump no ha hecho nada. Nothing. Trump hasn't done anything, but I've noticed that some Pero he notado que de repente, por ejemplo, puedes acceder a RT en Google en Gran Bretaña, lo cual no podías hacer antes. Así que todo tipo de cosas han comenzado a suceder en ese sentido. Parece que las restricciones de censura se han aliviado significativamente en la última semana. Así que, de nuevo, demos crédito donde se debe. Tal vez por el momento, creo que el corte de financiamiento es algo importante, pero tal vez en las otras cosas importantes, Trump ha hecho mucho. Maestra su interés se de perpudavis yutur, please do sus millions reuniones. class that you must put on the side of his ledger action. yeah. Now he also Sí. pulled off Además, también puso una pausa en la prohibición de TikTok, así que le doy crédito por eso. Sí, absolutamente. Aunque repetidamente dijo que tiene un lugar especial en su corazón para TikTok, atribuyó su victoria entre los jóvenes o el aumento de apoyo hacia él a TikTok. Pero honestamente, hay muchos rumores sobre quién lo comprará, etc. Honestamente, creo que en este punto la mejor solución es simplemente dejar TikTok en paz. No le pido a nadie. Absolutely. Why not? Anybody. Why not? Why not leave it alone? I mean, yeah, sure. I mean, ¿Por qué no dejarlo en paz? Quiero decir, ten en cuenta que fue Trump quien comenzó todo este problema con TikTok, en primer lugar, en su primer mandato. Así que, quiero decir, habría sido mucho mejor simplemente dejarlo en paz, pero de todos modos, no pueden hacer eso en Estados Unidos, o eso parece. Pero ciertamente, en cuestiones de censura, es un gran avance respecto a las personas que teníamos antes. Y lo de TikTok, como dices, es ligeramente alentador. Todavía está tratando de que una empresa estadounidense lo compre, Google o Musk o quien sea, en lugar de dejar en paz a una empresa perfectamente exitosa y muy querida, incluso amada. much liked, even loved company alone. Just saying. Sí, quiero decir, no tienen un buen historial con este tipo de adquisiciones. Instagram era mucho mejor antes de que Zuckerberg lo tomara. Absolutely. Absolutamente. Estoy completamente de acuerdo. So why do you destroy a well Entonces, ¿por qué destruir una empresa que funciona bien? Sin mencionar que hay muchos negocios que dependen de ella, ¿verdad? Si esa aplicación no funciona bien, perjudicará a esos negocios. No creo que Trump pueda permitirse eso, porque ahora es el presidente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué perjudicar a tantos? Hay como 5 a 7 millones de negocios en TikTok. Es enorme. on TikTok? So it's Exactly. enormous. Exact word tau comenter. Absolutely. I mean, Déjalo en paz. Yeah, yeah. I mean, China has TikTok. China tiene su TikTok. Somos una empresa china. Empresarios chinos producen TikTok. Lo gestionan bien. Este asunto de la seguridad nacional, todos saben que es una tontería. Solo relájense. Déjenlo pasar.
Eso es lo obvio que hay que hacer. Pero los estadounidenses en ese tipo de consejos. De todos modos, tal vez podamos tener esperanza. Quizás esta vez lo hagan. Maybe we can hope. Maybe this time they will. Bueno, en China, la gente piensa que esto no tiene nada que ver con la privacidad, no tiene nada que ver con la seguridad nacional. Es un robo descarado. Eso es lo que piensa el pueblo chino. Well, of course, they're entirely right. Successful Chinese company. Bueno, por supuesto, cuando hay una empresa china completamente ciega y exitosa, tomas el control de ella. Eso es lo que pasó con Huawei. Al final, nadie pudo probar, nadie siquiera intentó probar que había un problema real de seguridad nacional con Huawei. Nadie lo hizo. El hecho era que estaba avanzando en 5G. ¿Recuerdas el 5G? Todos solían hablar del 5G. Nadie habla de eso ya, por cierto. Eso de repente dejó de ser un gran problema porque no podemos hacerlo correctamente. Pero bueno, esa es otra historia. Al final, todo fue un intento de apoderarse del negocio de Huawei, que nadie pudo hacer ni remotamente tan bien como lo habría hecho Huawei. Y Huawei, según entiendo, está prosperando. Sí. Así que en última instancia le va muy bien. Volviendo a lo que dijimos antes, esto no está perjudicando a China. En Occidente. It is entrenching technological obsolescence in the West. Sí, Huawei ha fabricado chips y DeepSea de hecho dijo que ahora están usando chips de Huawei. Ahí lo tienes. Okay. Está bien. Bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Así que muchas gracias por dedicarme tiempo y hablaremos la próxima semana. Estoy seguro de que habrá un montón de temas. Absolutamente. ¿De acuerdo? Está bien, correcto. Adiós. Adiós.